Regresaba a casa después de una larga jornada en la escuela donde enseño historia. La noche era oscura y tranquila, solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies. El pueblo, que solía ser mi hogar, parecía desvanecerse en la penumbra. No estoy seguro de por qué decidí quedarme aquí, tal vez por mi madre, o quizás porque creí que lo conocido me daría seguridad. Mientras avanzaba por el camino, una sensación inquietante me invadió. Era como si alguien me estuviera mirando. Miré hacia atrás, pero solo había sombras. Siempre fui escéptico. Nunca creí en los rumores sobre figuras extrañas en el bosque. Sin embargo, al cruzar el límite del pueblo, vi algo. A través de los árboles había formas vagas que se movían. Parpadeé y ya no estaban. ¿Fue mi mente jugando trucos? No lo sé. Los días siguientes fueron normales, al menos lo pensé. Pero las noches, cuando el mundo se callaba, las figuras regresaban. Cada madrugada, a la misma hora, veía esas siluetas. A veces parecían humanas, otras solo sombras deslizándose entre los árboles. Mis amigos del pueblo me decían que eran solo leyendas, que no debía preocuparme. Pero era difícil ignorar lo que veía. Mi corazón latía rápido cada vez que las veía, y sentía un frío recorrer mi espalda. Una noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Salí al bosque, no tenía idea de qué esperaba encontrar. Caminé durante un rato, el silencio era abrumador. Entonces, allí estaban de nuevo. 3 figuras, vestidas con ropas viejas. Se movían lentamente, como si flotaran. Mi cuerpo se congeló. No supe si correr o quedarme quieto, así que me quedé paralizado. Decidí hablar con otros vecinos. Encontré a Marta, una señora mayor. Ella me confesó que había visto lo mismo y que su familia nunca hablaba de ello. Dijo que había historias sobre esos caminantes que aparecían cuando alguien en el pueblo estaba en problemas. Las descripciones eran inquietantes, tenían un hilo común y eso me asustaba. Cuanto más indagaba, más preguntas surgían. ¿Qué eran esas figuras? ¿Por qué solo aparecían a mí? A veces pensaba que podía ser una broma, un truco de la mente. Pero había noches en las que las sombras parecían acercarse más. Una noche decidí esperar en el bosque con una linterna. Quería enfrentar lo que quizás era solo un miedo. El aire era pesado. Entonces apareció una figura frente a mí, inmóvil. Me sentí extraño, entre la confusión y el miedo. Le pregunté, ¿qué haces aquí? No esperaba respuesta. La figura no se movió. Mi piel se erizó. Sentí que había algo más, algo oculto entre los árboles. De repente, la figura se desvaneció. Miré a mi alrededor. Ya no había nada. El silencio era aterrador. No sabía si debía quedarme o correr. Los pasos que había escuchado eran sonidos del pasado, pero ahora sabía que existían. Esa noche me di cuenta de que entre las sombras del pueblo, los caminantes raros nunca se habían ido, solo estaban esperando. Capítulo 2. Ecos del pasado. Al día siguiente, la mañana llegó con un aire fresco y confuso. Cambié la rutina de mi primer café por un tiempo de reflexión. Fue todo un sueño. ¿Por qué aún así me sentía tan inquieto? Decidí que tenía que saber más sobre estos caminantes raros. Necesitaba respuestas. Fui a la biblioteca del pueblo, un lugar que siempre había considerado como refugio. Entre estanterías polvorientas busqué libros antiguos sobre leyendas y folclore local. Las páginas amarillentas me hablaban de fantasmas y sombras, pero había un libro que me llamó la atención: Mitos y realidades de los andariegos. Lo saqué y me senté en una mesa al borde de la ventana. Mientras leía, el corazón se me aceleró al leer algo sobre las apariciones. Se decía que solo se mostraban a aquellos que tenían una conexión cercana con un dolor o una pérdida. ¿Qué significa eso?, pensé. Quizás esos caminantes no eran simplemente figuras aterradoras, sino algo más profundo.
La tarde avanzó y mi mente estaba llena de preguntas. Decidí buscar a Marta nuevamente. Ella parecía saber más de lo que decía. Cuando llegué a su casa, la encontré en su jardín, cuidando de sus plantas. Me acerqué con la esperanza de que pudiera ayudarme a descifrar todo esto. Marta, le dije, necesito que me cuentes más sobre los caminantes. ¿Por qué aparecen? Ella me miró. Sus ojos se oscurecieron un poco. No siempre hemos vivido aquí, lo sabes. Cuando éramos jóvenes, hubo algo que pasó. Su voz tembló ligeramente. Una tragedia. Muchos en el pueblo murieron, y algunos dicen que los caminantes son las almas que buscan cerrar ciclos. Mis dedos acariciaron el libro en mi mochila. ¿Ciclo de qué? De sus historias, de sus vidas. Si alguien está en peligro, ellos regresan. Pueden ser una advertencia o tal vez un intento de ayudar. Sus palabras resonaron en mí. ¿Acaso esos caminantes eran un reflejo de mis propios miedos y recuerdos? La idea me resultaba intrigante, pero también aterradora. ¿Qué significaría eso para mí? Esa noche volví al bosque, decidido a encontrar una respuesta. Llevaba el libro conmigo, con la esperanza de que la historia escrita me guiara. Cuanto más me adentraba en la oscuridad, más profundo sentía el eco de la incertidumbre. Los árboles se cerraban a mí, como si fueran parte de un mundo olvidado. Llegué al claro, donde las figuras aparecieron la primera vez. Me senté en el suelo, con el libro abierto frente a mí. La linterna iluminaba las páginas, pero el aire a mi alrededor se sentía pesado. Una vez más, sentí esa mirada, pero esta vez decidí no dejarme vencer por el miedo. «Si hay alguien aquí, vengan», dije con voz firme. No sabía a quién estaba llamando, pero necesitaba respuestas. Y entonces comenzó. Las sombras emergieron lentamente entre los árboles. Cada vez era más evidente. Eran 3 figuras, como las que había visto antes. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» Un susurro quebró el silencio, un sonido que resonaba en mis oídos. Era una mezcla de voces, tristes y lejanas. «Buscamos la verdad», murmuraron, y bajo la luz de mi linterna, las figuras comenzaron a moverse, acercándose. En un instante, comprendí algo que me heló la sangre. Ellos sabían algo sobre mí, algo que todavía ignoraba. Pensé en mis propios fantasmas, en las sombras que arrastraba. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el aire se tornó gélido, y una de las figuras extendió su mano hacia mí. El terror inundó mi pecho. Mientras las sombras avanzaban, comprendí que era demasiado tarde para dar marcha atrás. En ese momento, supe que lo que había empezado como una curiosidad se estaba convirtiendo en un viaje hacia un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Capítulo 3. La revelación de la noche. El frío cortante besó mi piel mientras las sombras se hacían más cercanas. No podía moverme. La figura al frente tenía un aire entre etéreo y sombrío, como si perteneciera a un lugar del que nunca podría regresar. Miré su mano extendida, y por un instante, algo en mí quiso dar un paso adelante. Sin embargo, el miedo me ancló en el sitio. Me esforcé por hablar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Fue entonces cuando sentí que la luz de mi linterna comenzaba a parpadear. Una de las sombras se detuvo y se volvió hacia las otras 2. «¿Recuerdas?», dijo una de ellas, su voz resonando en la oscuridad. «¿Recuerdas lo que perdiste?». Todo se volvió borroso. Mi mente se llenó de recuerdos, la risa de mi hermana, la tristeza de su partida. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. «¿Cómo saben eso?», logré balbucear, la voz quebrada. «Lo sabemos, porque tú también lo llevas dentro. Las almas que cargan con el peso de la pérdida buscan respuestas», respondió la figura con un tono casi consolador. El aire a mi alrededor se sintió diferente,
como si de repente el tiempo se hubiera detenido. Las sombras me rodeaban ahora, no como amenazas, sino como compañeros de viaje en un laberinto de dolor y memoria. Vine aquí buscando respuestas, murmuré, pero esto es más de lo que puedo enfrentar. Lo que hacemos no es solo advertir, muchos vienen a nosotros para sanar, para recordar lo que han perdido, dijo la figura que llevó la voz principal. No somos tus enemigos, estamos aquí para ayudarte a liberar eso que llevas dentro. Mis pensamientos se agolpaban, el dolor y la confusión chocaban entre sí. ¿Y cómo se supone que debo hacerlo?, pregunté, sintiéndome vulnerable, expuesto ante estas entidades oscuras. Debes enfrentar lo que te ha marcado, debes recordar, dijeron al unísono. Sus formas aún no lograban tomar una forma concreta, pero sus ojos brillaban con una comprensión profunda. Solo así podrás deshacerte de esas cadenas que te mantienen atrapado. El viento del bosque azotó mi rostro, trayendo consigo un murmullo de hojas que casi sonaban como una risa. No puedo, no quiero, grité, más por miedo que por convicción. De repente, una de las figuras hizo un movimiento. Me dio un pequeño empujón hacia adelante y retrocedí instintivamente. Pero la energía en el claro se volvió eléctrica. Era como si el aire vibrara con una necesidad palpable. Es el momento, me dijeron con una mezcla de insistencia y ternura. En ese instante, algo en mí decidió que no podía seguir huyendo. Me acerqué un poco más, aunque el pánico me recorriera. Está bien, intentaré recordarlo, acepté, sintiendo que mi voz cobraba fuerza, como si finalmente comenzara a despertar. Entonces, un cambio drástico sacudió el ambiente. Las sombras se acercaron aún más, y en medio del frío sentí un calor característico. Palabras susurradas se deslizaron sutilmente hasta mis oídos, formando un eco de su significado. Recuerda, un haz de luz brilló a mi alrededor, y mientras la oscuridad intentaba tragármelo, una imagen comenzó a aparecer en mi mente. Recuerdos olvidados se desenredaron, revelando la historia de mi propia pérdida. ¡No! Lancé un grito de angustia. Justo en ese momento, algo más llegó desde el bosque, un ruido sordo como pasos. No era parte de las sombras. Volteé, y mi corazón se detuvo de nuevo. ¿Qué o quién podría estar allí? La sensación de peligro regresó, y con ella la certeza de que esta historia apenas comenzaba. Capítulo 4. El eco en la oscuridad. El crujido de las ramas bajo unos pies pesados resonó en el aire, interrumpiendo la atmósfera densa que me rodeaba. Las sombras se agruparon alrededor de mí, casi como si quisieran protegerme de lo que se acercaba. Con el corazón latiendo en mi garganta, giré lentamente en dirección al sonido. Cada segundo se sentía eterno. Las sombras murmuraban, y aunque no comprendía sus palabras, había algo en sus sonidos que hablaba de advertencia. A medida que el sonido se acercaba, la figura se hizo visible entre la neblina del bosque. Era alta, con una postura inquietante, como si cada movimiento fuera calculado. No podía distinguir bien sus rasgos, pero lo que realmente me heló la sangre fue la forma en que sus ojos brillaban con un resplandor blanquecino, reflejando la luz de mi linterna. «¿Quién es?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió de inmediato. En cambio, continuó avanzando, sus pasos pesados resonando en el suelo como un tambor lejano. Los murmullos de las sombras se intensificaron y de repente supe que no debía quedarme quieto. Sin pensarlo, di un paso atrás, tropezando con algo que no podía ver en la oscuridad. Caí al suelo y el pánico se apoderó de mí. La figura siguió acercándose, su mirada fija en mí, y en ese momento me di cuenta de que no estaba seguro de qué temía más, lo que tenía delante o lo que mis recuerdos había empezado a revelar.
recuerdos de mi hermana, sus risas, su presencia brillante. Pero esas memorias cambiaron repentinamente, distorsionándose en imágenes de dolor y pérdida. Recorrí mi mente buscando una razón, buscando respuestas a aquellas caras conocidas que empezaban a desvanecerse. Lo que vi esa noche en mi pueblo, murmuré para mí mismo, como si las palabras pudieran construir un puente hacia el pasado. La figura se detuvo a unos pasos de mí y en un instante el ambiente cambió. De la nada, la figura habló, su voz resonando como un eco en un túnel. Estás buscando las respuestas, pero las respuestas a veces no son lo que esperamos. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo que mi aliento se entrecortaba. Cada palabra era una lucha, como si la verdad pesara sobre mí y me impidiera avanzar. Lo que has perdido tiene un precio, continuó. Los recuerdos pueden ser herramientas o armas. Depende de cómo decidas usarlos. Sus palabras me hicieron temblar. Las sombras se movieron a mi alrededor, pero ahora se sentían diferentes. Se acercaron como si fueran conciencias que querían ayudarme a procesar lo que no había querido enfrentar. Recordé las palabras de la figura que tan amablemente había intentado consolarme. «Recuerda». «No, yo no puedo», grité, pero sabía que era una protesta vacía. Mientras me levantaba del suelo, sentí que el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Miré a la figura, una mezcla de furia y tristeza en mi corazón. ¿Qué pasa si no quiero recordar? Entonces nunca podrás soltar. Esa respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era verdad. El peso de mi dolor era una cadena que no me dejaba avanzar. De repente, el ruido del bosque se intensificó. Pasos, muchos pasos, se acercaban desde diferentes direcciones. No estaba solo en esta noche inquietante. La figura se giró, y a través de su mirada vi el peligro que se avecinaba. El corazón me latía con fuerza, mientras comprendía que este momento era solo el comienzo. «¡Corre!», grité, pero ¿hacia dónde? Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejándome solo frente a lo desconocido que venía. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y lo que vi esa noche en mi pueblo cambió para siempre. Los caminantes raros ya estaban aquí. Capítulo 5. La huida en la noche. No sabía hacia dónde correr, pero el instinto me empujó hacia la densa oscuridad del bosque. Apreté la linterna con fuerza, iluminando un camino entre sombras titilantes. Cada paso era un eco que resonaba en la penumbra, amplificando mi miedo. La figura, que antes parecía ser un faro de advertencia, ahora se había desvanecido, dejándome solo ante la inminente amenaza. Los pasos se multiplicaban, resonando como un grupo de seres hambrientos que buscaban algo. Sentí que el aire se volvía más denso, una presión opresiva que me empujaba hacia el suelo. La bruma se cerraba a mí, y las ramas rasguñaban mis brazos mientras avanzaba. «¿Por qué no puedo despertar de esta pesadilla?», me pregunté. Una sombra se deslizó entre los árboles. Con un escalofrío me detuve y apunté la linterna en dirección a ese movimiento. Pero en ese momento, la luz se apagó. En un instante, todo se sumió en la oscuridad. «¡No, no, no!», grité, sacudiendo la linterna en un intento desesperado por devolver la luz. Pero solo hubo silencio. La oscuridad era cada vez más espesa. Intenté tranquilizarme. «Solo respira», pensé. Pero el pánico me consumía. Las imágenes de lo que había vivido aquella noche en el pueblo inundaron mi mente. Los gritos, las figuras desvaneciéndose en la bruma, personas que conocía convertidas en sombras. Eso no podía estar pasando de nuevo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, algo se movió frente a mí. Estaba a un paso de la perdición. Sin pensar, me di la vuelta corriendo hacia ningún lugar, guiado solo por la urgencia de escapar. Cada pisada era un desafío. Sentí que estaba siendo perseguido, como si el propio bosque se interpusiera entre mí y la libertad.
Una parte de mí quería caer en el abismo de la desesperación y otra parte gritaba por encontrar una salida. Después de lo que se sintió como una eternidad, la neblina se desvaneció un poco. Allí, a la distancia, vi un claro. Casi podía oír el murmullo del río que pasaba cerca. Con el corazón golpeando en mis sienes, corrí hacia él. La esperanza de que el agua me protegiera era un pequeño consuelo. Al llegar al borde del claro me detuve. El río era un destello de plata en la oscuridad, pero mi aliento se quedó atascado en mi garganta. No estaba solo. Las figuras ya estaban allí, emergiendo de entre los árboles. Eran formas humanas, pero algo no estaba bien. Sus ojos, esos ojos, reflejaban la misma luz blanquecina que había visto con la figura antes. «No puede ser», murmuré, la comprensión cortándome la respiración. Eran los caminantes raros, los que una vez eran parte del pueblo, ahora convertidos en ecos de lo que solían ser. Sus rostros estaban vacíos, como si no recordaran quiénes fueron. Mientras me giraba para escapar, una de ellas extendió una mano hacia mí. Era un gesto lento, casi solemne, pero en ese momento comprendí que el verdadero horror no era su apariencia. Era el hecho de que estaban buscando algo que yo tenía, alguna respuesta que llevaban dentro de mí. De repente, la figura del bosque apareció nuevamente detrás de ellos. Su mirada penetrante se posó en mí, y el grito que había estado reteniendo salió de mi boca. La desesperación se apoderó de mí. «Déjenme en paz», grité, aunque sabía que no me escuchaban. Mi mente se llenó de caos. ¿Cómo podía enfrentar a lo que no podía comprender? Caminé hacia atrás, alejándome del río y las figuras. Necesitaba huir, encontrar un lugar donde pudiera pensar. Pero con cada paso sabía que las sombras seguían mis movimientos, llenándome de incertidumbre y terror. Y todavía no sabía lo peor, porque en medio de la confusión una duda se planteó en mi mente. ¿Y si aquellos caminantes raros no eran los únicos? Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, un grito resonó en la distancia. Y lo supe. La noche apenas comenzaba. Capítulo 6. La revelación en la bruma. Retrocedí, más empujado por el pánico que por la lógica. El río resonaba detrás de mí, y las sombras avanzaban con cada latido de mi corazón. La figura del bosque permanecía inmutable, su mirada fija en mí como un destino inevitable. Sentí que las memorias de mi pueblo, tan vívidas y dolorosas, se arrastraban a mi mente. Mientras buscaba un camino, un ruido me hizo detenerme en seco. Era como si el suelo temblara y el eco de pasos pesados se acercaba. «¿Qué más puede pasar?», pensé, fatalista. Entonces, frente a mí, apareció una nueva figura. Tenía el rostro oculta tras un capucho. «¡Apártate de ellos!», gritó la figura misteriosa. Su voz era profunda, resonante. Insólitamente me sentí compelido a escucharla, a aplacar mi miedo por un instante. Pero las sombras no se detuvieron. Parecían escuchar la advertencia, como si comprendieran que alguien había interrumpido su búsqueda. «Ve ya», insistió. Sin pensar me di la vuelta y corrí, esquivando el río y adentrándome en la oscuridad del bosque. Las ramas se cerraban a mi alrededor, pero un nuevo impulso me guiaba. La figura del capucho había hablado, como si conociera el camino a seguir. ¿Quién era ella? Mientras corría, sentí una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué sabían esos caminantes raros de mí? ¿Y qué estaba haciendo aquella persona en el bosque? Mis pensamientos chocaban entre sí, pero era el grito del pueblo lo que resonaba en mi interior. Un par de giros más, y la figura misteriosa volvió a aparecer ante mí, encendiendo una tenue luz que parpadeó en sus manos. Ello iluminó un claro diferente, lleno de hojas caídas. «Ven», dijo, «no es tan lejos, tengo que mostrártelo». El terror me invadía. Pero había algo en su voz que me decía que no tenía otra opción. Dudaba nuevamente sobre mi decisión,
pero me dejé llevar. La figura comenzó a alejarse, y yo le seguí, buscando desesperadamente respuestas. De pronto nos detuvimos frente a un árbol enorme, cuyos troncos estaban marcados con extraños símbolos. «Esto es lo que buscan», dijo señalando el árbol. «Las respuestas se encuentran aquí, están conectados a ellos». Su tono se volvió grave y serio. Me acerqué al árbol y vi que el brillo de aquellos símbolos era lo que había sentido, una conexión. «¿Cómo puede ser esto posible?», murmuré. «No están solo buscándote a ti, buscan a todos los que han olvidado quiénes son», explicó. «Tienen un vínculo contigo, con los que alguna vez fuiste, lo que has sido y lo que está por venir». Y entonces, sin previo aviso, unos pasos resonaron detrás de nosotros. Las figuras estaban allí, más cercanas que nunca. Sus ojos blancos reflejaban la luz tenue como espejos difusos. La figura del capucho se interpuso entre mí y las sombras. «¡No se acerquen!», gritó. El aire se volvió pesado y la bruma se espesaría aún más. La figura estaba arriesgando todo por mí, y por alguna razón eso me dio fuerzas. «¿Qué hago?», le pregunté con urgencia, pero ella no respondió. Entonces, uno de los caminantes raros extendió una mano hacia mí, y por un instante vi un destello de lo que solían ser. Era una oferta, un llamado a recordar, y en la penumbra comprendí que enfrentar a mis miedos ya no era una opción, era inevitable. Algo iba a ocurrir, algo que cambiaría mi vida para siempre. Las sombras avanzaban, y en el fondo sabía que el próximo paso era crucial, así que con el aire tenso me preparé. Lo que sea que iba a pasar, ya nada podía detenerlo. Capítulo 7. La llamada de las sombras. Las sombras se movían con una fluidez perturbadora. La figura del capucho trató de bloquearme de su vista, pero la vorágine de pensamientos y temores abrumaba todo en mí. «Debo hacer algo», me dije. No podía simplemente quedarme quieto. Mientras miraba a los caminantes raros, noté un cambio en sus formas. La luz del árbol se reflejaba en sus ojos vacíos, como si momentos de lucidez asomaran en su ser. Pero la conexión no era suficiente. Estaban más allá de mi alcance y del de la figura misteriosa. «Confía en mí», gritó desde su posición. Era una orden, pero también en el fondo una súplica. Su voz se elevó por encima del canto del bosque, resonando con una claridad que me hizo titubear. Sin saber cómo, sentí que tenía que ayudar. ¿Pero a quién? Una de las sombras se adelantó, y aunque su apariencia era aterradora, había una especie de tristeza en su andar. «Deja de huir, deja de olvidarlo todo», resonó una voz desde los abismos de su ser. Era el eco de lo que alguna vez tuvimos, un espejo de mis recuerdos perdidos. La figura del capucho apretó los puños, y su luz pareció titilar. «No les hagas caso», murmuró, pero sus palabras no calmaron mi inquietud. Mi corazón se debatía entre la lógica y aquello que podía sentir. ¿Debería recordar? ¿Debería olvidarlo? Decidí, en un impulso repentino, avanzar hacia la sombra que había hablado. Cada paso era como un latido resonando en el suelo, una pulsación que me absorbía. Me detuve frente a ella. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Quieres saber la verdad, no?», respondió la sombra. Su rostro era un halo de dolor y desesperanza. «Eres uno de los pocos que guarda fragmentos de lo que éramos. Ayúdanos a desterrar esta oscuridad. Juntos podemos sanar lo que nos separa». Instintivamente miré atrás, hacia la figura del capucho. Ella estaba ahí, pero sus ojos se veían llenos de temor. «No te acerques a ellos», dijo con un tono que parecía un ruego. «Ellos no son lo que dicen ser». Mi mente se aturdía. La confusión me envolvía como una marea oscura, pero había algo en la sombra que me atrajo, un hilo de conexión, un eco de lo que fue nuestra comunidad. «¿Cómo puedo ayudar?», pregunté antes de darme cuenta de que ya había tomado la decisión. «Recuerda,
ordenó con urgencia. Recuerda nuestro hogar, recuerda a los nuestros, y el poder estará contigo. No podía pensar más, así que respiré hondo y cerré los ojos. Visualicé mi pueblo, los rostros felices, las risas, la calidez. Sentí cada rincón, cada árbol, cada murmullo de vida. Nuestras tradiciones, las historias que nos unieron, todo eso comenzó a envolverse en un destello de luz que surgió desde mi interior. Cuando abrí los ojos, la figura del capucho había retrocedido, mientras un brillo resplandecía en mis manos. Las sombras, que antes parecían amenazantes, ahora vacilaban en su avance. Sentí que una nueva fuerza me unía a ellos. ¡Sí! ¡Recuerden quién son!, grité de repente. El efecto fue inmediato. Las sombras se detuvieron, sus rostros cambiaron, y un susurro colectivo resonó en el aire, pero la figura del capucho se mostró inquieta. «No, esto no está bien», advirtió mientras la bruma comenzaba a disiparse. Nada podía impedirme ahora. Este era mi momento, mi elección. Pero, ¿era esto un principio o un final? Entonces todo se oscureció y no pude ver más. El pánico me invadió de nuevo y comprendí que la resolución de esta noche podría llevarme a un lugar que jamás imaginé. Y mientras me sumergía en la oscuridad, un nuevo secreto se reveló. Capítulo 8. Lo que vi esa noche en mi pueblo. Caminantes raros aparecieron sin aviso. Desperté en un lugar extraño, rodeado de murmullos y ecos lejanos. Mi visión estaba nublada, pero podía distinguir siluetas que se movían a mi alrededor. El miedo volvía a invadirme, pero algo más fuerte me mantenía firme. Recordaba el brillo en mis manos. «¿Dónde estoy?», pregunté, aunque no estaba seguro de a quién dirigía la pregunta. Las sombras comenzaron a tomar forma. Los caminantes que antes aterrorizaban a los que estaban conmigo empezaron a delinearse. Sus rostros ya no eran imágenes distorsionadas de tragedia, sino visiones de mi pasado. Eran amigos, familiares, personas que había conocido. «Estás en el umbral», dijo una figura, su voz resonando como un canto melódico. Era una mujer que reconocí, el abrazo cálido que me brindó de niño. «Aquí es donde la luz se encuentra con la sombra». «¿La luz? ¿De qué hablas?», respondí, todavía confundido. La mujer sonrió con tristeza. «Eres el elegido. Debes unirlo todo». La palabra elegido hizo eco en mi mente. En mi pueblo eso significaba grandes responsabilidades. Lo que sentí ahora era abrumador. Las imágenes de mi hogar, de momentos felices, venían a mí con fuerza. Estaba asustado, pero algo en mí entendía que no podía dar marcha atrás. «Debemos cerrar el ciclo», dijo otra sombra, un hombre que solía contar historias junto al fogón. «Hiciste que recordáramos quiénes somos, pero aún queda un camino por recorrer. No todos pueden cruzar este umbral». Empecé a mirar a mi alrededor, notando que algunos caminantes se mantenían al margen. Eran los que aún luchaban contra sus propios recuerdos, perdidos en su confusión. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Tus memorias son la clave», dijo la mujer del abrazo cálido. «Deberás guiarlos hacia la luz. Ellos deben recordar también». Sentí que la conexión entre nosotros se intensificaba. Aquella luz que había manifestado antes aún vibraba en mis manos. En un arrebato de determinación, extendí las manos hacia el grupo de sombras vacilantes. «Recuerden, recuerden quién son», grité, sintiendo cómo mis palabras reverberaban en el aire. Algunas sombras comenzaron a avanzar hacia mí, el brillo de sus ojos revelando emociones reprimidas. Los vítores de reconocimiento comenzaron a surgir entre ellos. «Es verdad, lo recordamos», dijeron en un coro de voces ensordecedoras. Pero mientras unos volvían, otros permanecían estancados. Una bruma negra comenzó a rodear a aquellos que no podían avanzar, como si la oscuridad mismo los reclamara.
Miré a la figura del capucho que ahora se mostraba más distante, observando en silencio. «Debes hacer algo», dijo. «Esto no termina aquí. Necesitamos volver, pero ellos deben elegir». Eso me hizo dudar. ¿Qué pasaría si no todos podían cruzar? Mis manos comenzaron a temblar. La presión del momento era abrumadora. Volví la mirada a aquellos que aún luchaban, recordando los momentos que compartimos. Sentí que debía darlo todo. Entonces, como si la luz en mis manos sintiera mi lucha, se intensificó, envolviendo a todos los presentes. El brillo comenzó a proyectar recuerdos, risas, abrazos y promesas. Poco a poco, vi cómo la bruma se dispersaba. Fue entonces cuando una de las sombras más oscuras se acercó, y su voz resonó escalofriante y profunda. «No todos pueden volver. Algunos olvidan por una razón», dijo, inyectando incertidumbre en el aire. Confundido miré a los demás. El tiempo parecía detenerse. El futuro era incierto, pero sabía que tenía que intentarlo. Podría salvarlos a todos. Y así, con valor renovado, me preparé para enfrentar el dilema de la noche. La lucha entre la luz y la sombra apenas comenzaba. Capítulo 9. La decisión crítica. Luz o sombra. El aire estaba cargado de tensión cuando esa sombra oscura se acercó. Podía sentir su mirada penetrante, como un peso que amenazaba con aplastarme. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. «Hay recuerdos que duele revivir. Algunos prefieren quedarse aquí, escondidos de su verdad», respondió, su tono lleno de misterio. La bruma negra a su alrededor parecía cobrar vida, como serpientes dispuestas a devorar. Miré hacia el grupo de caminantes. Había esperanza en sus ojos, pero también miedo. Algunos se mantenían a la expectativa, paralizados entre el deseo de regresar y el terror de lo que eso implicaba. «Si no pueden cruzar, ¿qué les pasará?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «Permanecerán en esta penumbra, atrapados entre lo que fueron y lo que podrían haber sido. Pero eso no es siempre malo», continuó la sombra, como si hablara de un viejo amigo. «Algunos eligen la oscuridad porque prefieren el olvido». Desconcertado, sentí el ardor en mis manos, el resplandor aún presente. Entonces comprendí que no podía dejar que la incertidumbre los consumiera. «No, eso no puede ser su destino. Todos merecen una segunda oportunidad», grité. Las sombras que comenzaban a tomar un color más definido se movieron hacia mí. El brillo de mis manos creció, iluminando su camino. «Vengan, regresen con nosotros», insté, extendiendo mis brazos como si de verdad pudiera atraerlos. Había un momento en que todo se congeló, y en ese silencio vi a una figura conocida entre la neblina. Era mi abuela, su rostro lleno de amor pero marcado por la tristeza. «Querido», me dijo con suavidad, «algunos recuerdos son dolorosos. A veces es más fácil dejar ir. No quiero que se queden aquí, no tienen que sufrir más», protesté. No podía aceptar su resignación. «Cierra los ojos, recuerda el calor del hogar, la risa que compartimos», dijo ella. Con cada palabra, el brillo en mis manos palpitaba más fuerte. Sentí su abrazo antiguo, como un faro en la oscuridad. Aluciné un instante, deseando que todos pudieran sentir lo que yo, un amor que todo lo podía. Los otros caminantes comenzaron a unirse, lentos pero decididos. «Recuerdos bonitos. Eso es», murmuré, tratando de guiarlos. Cuando toqué el pecho de la figura de mi abuela, un torrente de recuerdos fluyó. Las risas en la cocina, los paseos por el campo, los días soleados donde el mundo era perfecto. «Eso es, sientan la luz. Recuerden quiénes son», exclamé, sintiendo que el brillo se convertía en un lazo que unía a todos. Sin embargo, la sombra oscura no se inmutó. «Algunos nunca saldrán.
No importa cuánto intentes convencerlos, el olvido es poderoso, más de lo que piensas. Sus palabras hicieron eco en mí. ¿Existía una verdad tan cruel? La duda se alojó en mi pecho mientras veía a algunos dudar, todavía atrapados en sus propios pensamientos. Esto no termina aquí, sentencié, sintiendo que cada fibra de mi ser se alineaba con las memorias que luchaba por rescatar. Con un último esfuerzo, elevé mis manos aún más. Sin importar si solo unos pocos podían aceptar la luz, estaba dispuesto a seguir. La lucha por los que aún permanecían atrapados apenas comenzaba. Sabía que tenía que enfrentar el temor del olvido. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡No mires hacia atrás!», una advertencia que resonó justo antes de que todo comenzara a oscurecerse otra vez. Algo no estaba bien. Sentí el año tras año de distancia abrumar mi sentido de realidad. La sombra se movió y en un instante todo se tornó negro. Capítulo 10. La última sombra. Desperté en un entorno familiar, un rincón olvidado de mi infancia. Era la cocina de la casa de mi abuela. Los muebles aún estaban ahí, desgastados por el tiempo, pero no había nadie. El silencio era ensordecedor. Me levanté y miré a mi alrededor, intentando orientarme. La sensación de pérdida se apoderó de mí, esa misma que había estado tratando de enfrentar con las sombras. Con cada paso hacia la puerta, el eco de risas resonaba en mis oídos, recuerdos de días que ya habían pasado. «Esto no es real», murmuré para mí, dudando de la naturaleza de mi existencia en este lugar. Detrás de mí, una figura apareció, la misma quemadura de recuerdos, la sombra de lo que alguna vez fue. Mi abuela sonreía, pero su mirada era distante, como si me viera a través de un cristal. «¿Dónde están los demás?», pregunté, sintiéndome atrapado entre la nostalgia y el pavor. «Están aquí, pero deben elegir el camino. Algunos no pueden pasar», respondió, y entonces vi su rostro cambiar sutilmente, reflejando un profundo dolor y amor. ¿Elegir? ¿Qué significa eso? Olvidaba que esta no era solo una cuestión de mis recuerdos, sino de los suyos. La preocupación llenó el aire entre nosotros. «Debo ayudarles, abuela. No puedo dejarlos caer en la oscuridad», imploré. Ella asentía lentamente. «Tú eres la luz que ellos necesitan, pero el pasado, aunque doloroso, también es una carga. Algunos prefieren el olvido. Debes aceptarlo». Las palabras eran un eco de la sombra oscura que había confrontado antes. Ya me había dicho algo similar. La verdad de eso me desgarraba. El sonido de un llanto lejano me sacó de mis pensamientos, un llamado que resonaba a lo largo de las paredes. Sin dudarlo, seguí el sonido y salí de la casa, dirigiéndome al grueso de la niebla. Las sombras comenzaban a tomar forma nuevamente, pero estaban menos amenazantes que antes. Había en ellas un atisbo de esperanza. «Recuerden, están aquí», grité con todas mis fuerzas. Las sombras titubearon mientras se acercaban, pero seguían atrapadas entre el miedo y la posibilidad. Los rostros familiares emergieron en la bruma, pero había un claro sentido de resistencia en ellos. Cada uno llevaba en sus ojos los grilletes de sus propias historias. «Recuerden quiénes son», repetí, sintiendo que mi voz resonaba en sus corazones. Sabía que no podía salvar a todos, pero podía intentar encender algo en ellos. Con cada palabra, las luces de mis manos comenzaban a brillar con más fuerza, un faro en la oscuridad. Las figuras se movieron, pero algunas se detenían, mirándome con desconfianza. «El pasado duele. Algunos prefieren no recordar», murmuraron, y sentí cómo sus dudas pesaban como cadenas invisibles. «No hay que temer al dolor», replicé con convicción creciente. «Es parte de lo que somos. Lo que nos define es nuestra capacidad de amar y recordar». Y mientras mis palabras fluían, el bosque alrededor de nosotros comenzó a vibrar, como si el propio entorno estuviera reaccionando a la realidad de nuestras vidas. El flujo de energía entre nosotros crecía,
comencé a recordar mis propias pérdidas, mis añoranzas. Así como yo recuerdo mi hogar, tú también puedes recordar el tuyo. Deja que la luz te encuentre, grité, sintiendo el calor de la conexión expandirse. Los ojos de las sombras comenzaron a reflejar luz con más intensidad, y un extraño murmullo comenzó a emanar de su ser. Algunos avanzaron e intentaron tocarme, pero otros vacilaron, luchando contra sus decisiones internas. «El olvido no es libertad», exclamé, sabiendo que tenía que llegar a ellos, que tenía que traspasar el miedo. A medida que hablaba, me di cuenta de que el camino hacia la luz no siempre sería claro. Había un sacrificio en recordar, un dolor que no se podía modificar fácilmente. Pero había algo aún más poderosos que el olvido, el amor y el deseo de entender y sanar. En ese instante, vi que la figura del capucho se acercaba nuevamente, su mirada pesando al igual que la sombra oscura. Algunos se quedarán en la penumbra, como tú decidiste una vez. Es su elección. No, respondí con determinación, girando hacia la figura, sintiendo que la luz en mí se unía a la de los que se habían reunido a mi alrededor. El conjunto de sombras titubeó. Comenzaron a levantarse, envolviéndose en la luz, finalmente guiados por la fuerza de sus historias compartidas. «Recuerda», susurraron juntos, devolviéndome la energía que había generado en su ser. El destino que cada uno tomaría era incierto, y aunque no todos avanzarían hacia la luz, tampoco caerían en la oscuridad sin recordar. En un instante, un rayo de claridad iluminó el bosque y supe que mis esfuerzos no habrían sido en vano. El ciclo de la vida continuaría, y quizás no todos encontrarían paz inmediata, pero cada uno encontraría la ocasión de tomar la decisión. El aire se estrechó por un momento, lleno de luz y sombras, pero al final algunas figuras comenzaron a cruzar hacia la claridad. ¿Cruzaría yo también con ellos? Mientras los miraba, comprendí que a veces las respuestas no están destinadas a ser completas. Solo lo que vi se había transformado. Tal vez el verdadero viaje comenzaba ahora. Me quedé ahí, abierta la puerta a lo desconocido, y aunque muchas preguntas permanecían, el camino estaba por delante.